Mi próximo destino está a 3 horas en avión de donde me encuentro. A mi llegada es la Sierra Madre Oriental del noreste de México la que me da la bienvenida abrigando una de las ciudades más grandes y bonitas de la República Mexicana, Monterrey. La he visitado en numerosas ocasiones. Allí me esperaba nuestra protagonista de hoy, una mujer que conocí prácticamente entre peñascos y petroglifos, compartiendo historia e historias con la mágica complicidad y pasión por el pasado, la arqueología y los enigmas del universo. Y lógicamente la conexión se dio enseguida. Lo reconozco una vez más, me encanta entrevistar a personas que sienten pasión y vocación por lo que hacen. La palabra vocación deriva del latín vocare, que significa llamar. Sin duda alguna, mi nueva amiga mexicana y buscadora hace mucho tiempo que sintió el llamado de las piedras y de todos los misterios que las rodean. Nacida bajo el signo de Géminis en esta misma ciudad de Monterrey en el año 1956, cursó sus primeros estudios en un colegio de religiosas católicas en la capital del país, Ciudad de México. Tras acabar sus estudios de preparatoria, se introdujo a fondo en el mundo de la fotografía, especializándose en varias áreas, dedicándose profesionalmente a ello. Realizó varias exposiciones en Ciudad de México y Monterrey, ofreciendo una de ellas a la fotografía arqueológica. Continuó su formación académica con estudios en interpretación y traducción del inglés. Realizó diplomados en literatura y redacción para finalmente en el año 1995 licenciarse en Antropología Cultural en la Universidad Panamericana, que después se convertiría en la Universidad Humanista de las Américas en Monterrey, Nuevo León. Posteriormente hizo una tesis sobre antropología visual. Desde muy joven siempre se interesó en conocer e investigar la cultura de los antiguos mexicanos, concentrando su búsqueda en la conexión de saberes y conocimientos entre distintas civilizaciones del pasado. Recorrió numerosas zonas arqueológicas de toda Latinoamérica, llenando su cámara de imágenes y sus cuadernos de apuntes y datos que más tarde se traducirían en extensos escritos para sus libros. Ha tenido el privilegio de manejar antiguos códices mayas y traducirlos, encontrando en ellos pistas comunes en diferentes culturas separadas en el tiempo y en el espacio. De todo ello nació su libro El fin de las eras y el tiempo, de los mayas al apocalipsis, del que hablaremos en nuestro encuentro de hoy. Durante algunos años se dedicó a la docencia dando clases de fotografía y materias afines a las diversas ramas de la antropología en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad Humanista de las Américas. En el año 2011 dejó la docencia y se dedica únicamente a escribir y a hacer aceites herbales basados en el conocimiento sobre las plantas que en el camino fue aprendiendo, aparte de estar trabajando en la edición de la segunda parte del Fin de las Eras y el Tiempo y un nuevo libro. Nuestra antropóloga, investigadora y escritora se llama María del Consuelo González Cueva. Comenzamos Conectando Almas. María, gracias por invitarme a tu casa, por estar aquí y bienvenida a Conectando Almas. Gracias a ti por venir y estar aquí conmigo, me da mucho gusto. María, seguimos sin saber quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Pues yo creo que es una duda que todos tienen, pero yo creo que con el paso del tiempo, los años, va uno dándose ideas de todo eso, como que se va aclarando, como que todo cuando te vas acercando al fin se pone más interesante, ¿verdad? Yo pienso que es parte de la vida, que las respuestas las vas encontrando cuando ya no puedes hacer nada, muchas cosas con ellas, ¿verdad? O cuando ya no eres tan interesante para los jóvenes. A estas alturas de tu vida, después de todo tu bagaje experiencial, ¿crees que somos más que esto, que cuerpo? Sí, no, definitivamente yo tengo plena certeza de que hay algo más. De hecho, por experiencias propias, ¿verdad? Yo tuve desde niña muchas experiencias con otros planos, por así decirlo, por otras dimensiones o mundo.
que me dan esa confianza de que sí hay algo, ¿verdad? Como esas experiencias que tuve desde niña, como salirse del cuerpo y verse desde arriba, con algunos choques físicos que me hicieron salir. Digo, espero que cuando se acerque mi momento se salga igual de fácil y no me tenga aquí tanto tiempo. Vamos a hacer en esta entrevista, si te apetece, un repaso de toda esa trayectoria, de toda tu biografía profesional, personal, pero yo imagino ahora que acabas de comenzar así, a bote pronto en este encuentro, a hablar de esas experiencias tan personales y tan íntimas que de alguna forma moldearon, modificaron tu conciencia para ser lo que eres en este momento y para haber vivido e integrado la vida desde esa visión espiritual, si cabe llamarlo así. Pues sí, yo creo que lo que he hecho en mi vida, mucho o poco, siempre ha estado ligado con ese otro plano, el espíritu. Yo, como te digo, soy muy creyente de la vida que hay después de esta. ¿Del mundo espiritual? Del mundo espiritual y de que influye mucho en nosotros. De hecho, pues yo percibo mucho la espiritualidad de las personas que conozco. Y yo creo que es por eso. Cuando uno le pone interés a algo, esa es la ruta, ¿verdad? Sí. María, desde joven sentiste pasión por el pasado. ¿Y por qué? Sí, desde niña me interesaba mucho conocer, saber por qué muchas cosas, ¿verdad? Por ejemplo, pues pasaron los años, también tuve siempre mucha inquietud por escribir y pues empecé mi vida de madre muy chica, casi una niña, y entonces corté mis estudios y un buen tiempo me dediqué a estudiar redacción, diplomados de composición, porque me gustaba mucho la literatura, y también pues me puse a estudiar fotografía, estudié varios años fotografía porque también me gusta mucho las imágenes, ¿verdad? Bueno, hiciste varias exposiciones de fotografía, sí, diste clases sobre fotografía. Sí, di clases de fotografía en el TEC, en otra universidad aquí local. Di también talleres y cursos así chicos, y también di clases de antropología, que fue lo que estudié después. Ya estaba un poco más grande, pero siempre fue mi pasión. De hecho, me pasé desde muy joven viajando a las zonas arqueológicas porque siempre tuve esa intriga que veo en ti ahora, de querer saber, ¿verdad? Conectar las cosas, ¿por qué esto? ¿Por qué se parece a esto? Yo tenía mucha inquietud en saber por qué, o sea, toda esa cultura mexicana y toda Mesoamérica y Latinoamérica, toda América, vaya, y en Europa y en Asia, hay muchas cosas que se parecen, pero decía, la cultura mexicana me llamaba muchísimo la atención, la cultura de mi país, porque hay muchas interrogantes que a mí me hacían pensar, ¿verdad? Muchas cosas que cuando fui estudiando antropología me preguntaba, bueno, ¿y esto por qué? Y esto que dicen los arqueólogos, pues no me late, ¿verdad? Los arqueólogos siempre, pues, ellos saben más de las ruinas, pero culturalmente, que yo estudié antropología cultural, pues yo veía que no encajaban muchas cosas. Y ahí empecé a investigar y a darme cuenta de que muchas zonas arqueológicas están orientadas a las estrellas, pero en otros viajes también descubrí eso. ¿Por qué todos están orientados desde Stonehenge, en Inglaterra? ¿Por qué a las estrellas? ¿Por qué al solsticio, al equinoccio, a la salida del sol, al poniente, al oriente? ¿Por qué esa obsesión de orientar hacia las estrellas o hacia el sol, hacia la luna?
hacia Orión, en Egipto, en México también, Teotihuacán. Entonces por ahí empecé a ver muchas coincidencias en libros sagrados y, por ejemplo, empecé a encontrar muchas cosas muy interesantes que coincidían con pasajes de la Biblia en cuestión de números, de cuentas, que en la Biblia hablan, por ejemplo, de que Jesús mandó a 72 y regresaron 72, números que son, por ejemplo, es una cuenta de Catún, es una cuenta de los días. Hay coincidencias maya. numéricas en los textos de los libros sagrados. Vamos a ir despacio, porque estoy seguro que los amigos que están viendo esta entrevista están percibiendo esa pasión con la que cuentas las cosas y sobre todo tu deseo de compartir tanto conocimiento que has ido acumulando con el paso de los años. Vamos a ir paso a paso, poco a poco, porque me interesa un aspecto de la fotografía que tú llamas fotografía arqueológica, por todos esos años que estuviste en muchos recintos sagrados, arqueológicos, pero en ese bagaje de la fotografía de tantos años que sigues todavía con tu cámara a cuestas cuando vas a los lugares, cuando has volcado esas fotografías al ordenador o cuando entonces se hacía con negativos, ¿te has encontrado alguna vez cosas raras en esas fotografías? ¿Aparecían cosas que tú no veías en ese momento? Sí. Yo tengo esa casualidad, no sé cómo decirte, que tengo, muchas veces me salen cosas raras en las fotografías, muchas veces sin verlas. Por ejemplo, en Teotihuacán, yo tengo varias fotografías, porque he ido muchas veces, donde salen ovnis, objetos voladores, y en otras zonas arqueológicas también, como que hay una conexión, ¿verdad? Ellos tenían alguna conexión con los seres de... Muchos casos, muchas fotografías que se han hecho en lugares arqueológicos de estos objetos volantes no identificados que técnicamente desde la fotografía no se pueden explicar, o sea, el ojo humano no lo ve y sin embargo una cámara fotográfica pues sí capta, ¿no? Capta, y luego uno porque lo ve. A veces es tan rápido que se mueven que no es a la velocidad que el ojo puede captar. María, ¿qué ha sido lo más curioso, lo más extraño, lo más asombroso, lo que más te haya llamado la atención, que hayas captado con tu cámara? Híjole, te puedo decir tantas cosas que capté con mi cámara que, como dices tú, que no veía. O a nivel arqueológico, por ejemplo. A nivel arqueológico. Pues sí, muchas cosas extrañas. Por ejemplo, hay una cosa muy interesante, que a mí me impactó, ¿verdad? Porque no le encontré explicación. A veces los platillos que sí salen mucho cuando está uno en esas zonas, no sé, algo hay, no sé. Si para ti es una clara realidad. Sí, algo del electromagnetismo de la Tierra, algo les atrae de ciertos puntos, como son, yo creo, vórtices. Pero en la zona maya, que también visité mucho, porque es pues, la base de mis investigaciones, cuando escribí, fui una vez fui con uno de mis hijos a un cenote, que ya ves que son una cosa impresionante, única en el mundo. Desde luego. Los cenotes son lugares mágicos. Bucear en ellos es increíble, la experiencia. Es increíble. Pero también los chamanes o los sacerdotes, que todavía hay algunos que siguen tradiciones o han hecho nuevas tradiciones, hacen ahí sus rituales, no sé. Pero una vez que fui con uno de mis hijos, no traía cámara y traía un celular, un teléfono móvil, que les llaman ustedes. Y tomamos unas imágenes, pero hace cuenta que la imagen, varias, se veía como si fuera, no fuera México para empezar, se veía como si fuera una hada o un paisaje así de bosque. Y incluso una persona así vestida como medieval. Y entonces estaba impactada y mi hijo y yo lo estábamos viendo cuando mi teléfono se apagó y ya, no pude no recuperé nada porque el teléfono dejó de funcionar. O sea, no solamente se le acabó la batería, sino que... No se le acabó la batería, sino que murió. como se murió, ya no sirvió.
Entonces, increíble. Sí fue una cosa muy extraña y que todavía no entiendo. Y bueno, pues me han pasado muchas cosas raras. Me acuerdo una vez en Londres, ¿Sí? entré a una tienda, una vez que fui, todavía se usaban película, ¿verdad? Y a mí me gustaba mucho usar película en blanco y negro. Sí. Entonces ya había fallecido Lennon. Entonces, es hasta increíble, ¿verdad? Pero entré a una tienda y de discos de acetato, y tomé, no sé por qué de repente siento la necesidad de fotografiar, de tomar alguna imagen, y es cuando salen cosas. Pues tú crees que salió una imagen de Lennon, pero bien extraña, porque su cabeza estaba inclinada anormalmente, pero no había ningún póster ni nada, porque luego no revelé ahí, obviamente es hasta llegar a casa, sí, ese rollo, pero sí estoy segura que no había pósters ni nada, porque de hecho en donde se ve la figura de Lennon había más discos atrás. Wow. Tengo por ahí el negativo, te lo voy a mandar. Sí, me encantaría. Está muy raro, y así siempre me salen cosas raras en las imágenes. María, ¿tú crees, seguro que sí, que lo piensas y lo sientes, que a lo largo de tu vida, desde pequeñita, has tenido una especial sensibilidad, has sido como una especie de imán para esa otra realidad que yo creo coexiste con la nuestra y que se manifiesta? Sí, yo creo que es como te decía hace rato, cuando uno tiene interés en ciertas cosas, las atraes, ¿verdad? Por ejemplo, y aparte como que te abre tu mente para aprender o poder entender ciertas cosas. Por ejemplo, yo soy malísima para las matemáticas, pero nunca me llamaron la atención, y a pesar de que pues tiene mucho que ver claro, lo que me interesa de los mayas, claro, que son puras cuentas, ¿verdad? Nunca comprendo muy bien las matemáticas porque no me interesan en sí, pero si uno le interesan las cosas espirituales, pues estás como llamándolas, estás abriéndote a ese tipo de fenómenos. María, en tu vida personal, tus hijos, las parejas que has tenido, la familia en general, ¿cómo ha ido acompañándote en este camino de búsqueda espiritual, combinando la arqueología, la antropología? ¿Te han visto alguna vez como alguien raro o te han acompañado en este camino? Yo creo que mis hijas están acostumbrados desde que eran niños, pues siempre vivieron ese tipo de cosas. Igual la fotografía, yo me acuerdo que me huían cuando me veían con la cámara, porque estaba tratando de probar algo o experimentar algo nuevo. Con la luz me gusta mucho. Por ejemplo, me gustaba mucho cuando era blanco y negro jugar con la escala de grises, y entonces me huían porque siempre las agarraba de modelos, sobre todo a mis hijas mayores. Pero bueno, sí, siempre me vieron raro, ¿no? Como que mi mamá es rara, pero pues así crecieron, ¿verdad? Están acostumbrados a... Adentrándonos en el mundo de la antropología, yo te hago la siguiente pregunta. ¿Cómo ves al ser humano del siglo XXI? ¿Es más interesante que el hombre del pasado? Yo pienso que ha habido en realidad grandes cambios, ¿verdad? Esos cambios que predecían los mayas, volviendo a los mayas, pues es una realidad, ¿verdad? Muchos dijeron, es que los mayas se equivocaron y no se acabó la era. Claro que se acabó, y hemos visto los cambios, pero increíbles, ¿verdad? Porque, por ejemplo, la era tecnológica ha cambiado muchísimo. Yo veo a los niños ahora, pues, que no juegan como antes, ¿verdad? También creo que estas nuevas generaciones se han vuelto un poco, sin ofender a nadie, ¿verdad?, un poco egoístas, ¿sí? Como que se han vuelto un poco egoístas y un poco ególatras, porque tienen
ahora la capacidad de encontrar todo en Google, todo saben. Entonces ahora un poco soberbios también, porque ya no quieren aprender de la manera de antes, y a veces muchas cosas se aprenden por experiencia de la gente que sabe o que vivió, ¿verdad? Sino no todo está en Google a veces. Eso es lo que a mí me da un poco de pena, pero por otro lado, pues sí, es impresionante el conocimiento que han adquirido los jóvenes. ¿Crees que hemos perdido la capacidad de... Bueno, por supuesto hemos perdido la capacidad de conexión con la naturaleza y con el entorno, pero también hemos perdido la capacidad de observación? Claro, sí. Porque pues ahora todo es muy fácil. Yo cuando daba clases de fotografía, pues eso es lo que cuando empezaron las cámaras digitales y cuando empezaron las cámaras, los teléfonos móviles sí, con cámara, pues todo el mundo ya no quería aprender porque pues sí, hasta la fecha, ¿verdad? Pues tomas y compensa la luz y compensa la apertura, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque sí necesitamos aprender ciertas cosas como tú mencionabas, vienen del alma, son cosas que el arte no es tecnológico, no todo es tecnológico, hay muchas cosas que en la fotografía, por ejemplo, tomando ese ejemplo, pues para tomar una buena imagen que realmente destaque de las demás, necesitas meterle un poco de corazón, un poco de imaginación, sí, y conocer un poco de composición, y eso no nada más es disparar. Yo creo María, que esta invasión que estamos padeciendo la humanidad de tecnología, que nos ha englobado y globalizado a todos en cierta manera, que supuestamente nos ha conectado a todos, pero también a su vez desconectado de todo y de todos, ha configurado nuestro cerebro o ha hecho de los seres humanos personas con una mentalidad quizá más digital que analógica, a lo mejor ha castrado incluso esa sensibilidad para poder percibir y observar el entorno, conectarnos con la naturaleza, con nosotros mismos. ¿Es posiblemente un efecto de esa invasión de la tecnología en las personas? Yo creo que sí. Es que desde los niños, como decíamos, lo ves, porque yo veo a mis nietos, por ejemplo, los vi crecer, vi cómo ya no les interesa tanto jugar, desde que tienen meses ya quieren estar jugando con el teléfono. Entonces les falta esa curiosidad, esa sensibilidad que nos desconecta un poco del espíritu. Yo pienso que necesitamos estar conectados, porque no somos nada más mente, claro, que ahora estamos muy enfocados a la mente. Nosotros somos 3 partes básicas, ¿verdad? Hay otras filosofías que dicen que tenemos 7 partes. Bueno, para mí las básicas son 3, la mente, el cuerpo y el espíritu. Ahorita es mucho le interesa la mente y el cuerpo, pero el espíritu lo estamos dejando relegado un poco. Pero tampoco nos podemos concentrar nada más en el espíritu, como algunas gentes siguen siendo así, como les dicen, hippie, que es otra cosa, los hippies éramos otra cosa, sino que se enfoca nada más en eso. Y lo importante del ser humano para poder trascender y ser un ser humano integral es precisamente que esas 3 partes de nuestro ser estén en armonía, estar conectado las 3, y no gane ni una, sino que las 3 partes de nuestro ser deben estar en armonía siempre. Desde luego. Y eso es lo que ahorita se está desbalanceando. Y eso es para mí, mi punto de vista como personal, humildemente. María del Consuelo González es escritora, antropóloga, una buscadora y rastreadora de las culturas antiguas, sobre todo mexicanas, porque ella es mexicana. Tengo aquí su libro, uno de ellos, porque constantemente está escribiendo, El fin de las eras y el tiempo, de los mayas al apocalipsis. María del Consuelo González Cueva es su autora, de Editorial Monterrey, Nuevo León. Me gustaría leer una parte de la contraportada de este libro. Dice: el cambio de conciencia y las profecías del llamado fin de los tiempos son temas de total actualidad que merecen un estudio más profundo y serio de lo que circula en Internet y en las corrientes alternativas de pensamiento.
El libro es muy interesante y es una recopilación de estas investigaciones que has ido haciendo a lo largo del tiempo, pero es cierto, desde el año 2012, en la otra parte del mundo, en el viejo continente, se ha hablado mucho de la profecía maya, del fin del mundo, como aquí. Desde el año 2011, prácticamente, Internet ha sido invadida de teorías, de conspiraciones, de ideas también muy extrañas, otras, bueno, pues muy fantasiosas. Pero ¿cuánto hay de verdad en todo esto, María? Mira, a mí me dio mucha pena que este es otro fenómeno que veo ahora con Internet, ¿verdad? Se contagia ese pensamiento, se contagia esas ideas y empieza a permear en todos los países y empiezan a repetir lo mismo. Mucha gente en esa época perdón, aprovechó ese boom, ese interés que tenían en diferentes partes del mundo para hacer negocio. Entonces, mucha gente empezó a decir que iba a pasar ciertas cosas en el 2012, que sí es una cuenta que hicieron los mayas, pero ellos hablaban que era el fin de una era y coincidía con un fin de año de precesión de los equinoccios, un año estelar. Entonces para ellos era algo muy importante. De hecho, ellos ya no escribieron nada a partir de esa fecha. Es muy importante porque ellos hablaban de que nada iba a ser igual. Pues no, porque se acaban 26,000 años, ¿verdad?, de historia de la humanidad. Y entonces todo va a volver a empezar. Los mexicas, por ejemplo, tenían la creencia en soles. Terminamos de vivir ahora en el 2012, para ellos eran más o menos las mismas fechas, el quinto sol. Entonces, son humanidades también que existieron. No sé si has oído hablar de la leyenda de los soles. Habla de cómo se terminaron, también como el Popol Vuh, que hablan de diferentes etapas de cómo terminaron otras humanidades. Esos soles hablan de humanidades. Hubo otras humanidades que terminaron con cataclismos, pero también hubo intervención de los dioses o algo afuera que influyó a esa terminación de esa era o que coincidió y hubo alguna intervención divina o como puedan cada quien interpretar, que influyó, también en esa concepción. Estas humanidades no todas fueron, ¿cómo te diré? No siempre fue un proceso evolutivo, que digamos cada vez fuimos mejor. Yo pienso, por ejemplo, que la última humanidad, la anterior a nosotros, tuvo cierta percepción que le otorgaron los dioses, dicen algunos códices, que fueron perdiéndose o que se perdieron de golpe porque los dioses, dice un códice, vieron que dejamos de interesarnos en alabarlos o adorarlos, entonces cegaron esa visión que teníamos nosotros hacia otros mundos y otras realidades. Entonces, mucha gente piensa que los antiguos tuvieron contacto con extraterrestres y por eso podían ver más allá o hacer esos calendarios o conocer Orión, por ejemplo, que conocían los egipcios también, otras civilizaciones, pero yo pienso que es una humanidad, es una teoría loca, muy personal y muy loca, porque yo me salgo mucho de los parámetros que marcan la ciencia, la antropología, pues no va a decirte esto, ¿verdad? Pero yo pienso que todos esos códices que hablaban de otra humanidad, que tenían precisamente esa capacidad de ver más allá de las estrellas, es esa visión, esa percepción, que son, digamos, dones o poderes que los humanos perdimos en esta generación o en esta humanidad que terminamos, que se nos dieron otras capacidades, ¿cierto? Pero yo creo que esa humanidad que podía ver a las estrellas, podía hacer esas cuentas de cientos de miles de años, como los mayas que hicieron un Caladatún,
que son 63 millones de años. Ese es el calendario más grande que ha hecho el ser humano. Entonces, ¿por qué podían? Pues los mexicas son los que más explícitos fueron en decir que eran humanidad. Esa era la humanidad que podía ver más allá de lo que nosotros tenemos ahora de capacidad. Perdimos esa capacidad tal vez por enfocarnos mucho en el mundo terrenal, en el mundo material. Tal vez los primeros humanos tenían todavía algo de la herencia de esa otra humanidad que tal vez fue los sobrevivientes de cataclismos como la Atlántida y eso, que tal vez llegaron a México, América, no solo a México obviamente, y a Asia, ¿verdad? Digo, a Europa, ¿sí? No sé, llegaron de diferentes lugares. Ambos lados, sí. Ambos lados. Pero traían todavía ese conocimiento, todavía podían ver más allá. Quisieron transmitirlo a la nueva humanidad, pero pues estaba muy difícil porque ya teníamos ese velo que nos permitía ver. Y algunos humanos tienen vestigios. Yo creo que esa capacidad de algunos humanos que sean cada vez más raro, que haya poderes psíquicos o telepáticos y así, son vestigio de esa otra humanidad. Estaba escuchándote, María, hablar de todos estos conceptos y estas cosas que has ido descubriendo, y claro, llegan a mi mente muchas cosas también que yo he ido recopilando y observando en las diferentes culturas, a través de las diferentes arqueologías, los petroglifos, el arte rupestre. Y es cierto, tengo la sensación también, aunándome y sumándome a esa teoría, de que en el pasado hubo varias humanidades, que algunas se extinguieron y que ese, para muchos, mito de la Atlántida fue una realidad, y que quizá las personas que vivían ahí tuvieron alguna relación o algún vínculo con esos dioses. Hemos visto esos textos en libros sagrados de la antigüedad, ese mestizaje, ¿no? Sí. Cósmico, telúrico, dando nacimiento a esa raza de la antigüedad, los héroes, los gigantes, etc., ¿no? Y que sí, que posiblemente en el pasado hubo una época, una edad remota, donde existieron o coexistieron esos dioses con los hombres, ¿no? Bueno, yo te quería comentar, sin ánimo de crear polémica ni ofender a nadie, por ejemplo, la Biblia, que menciona muchas cosas, como te decía, de números, sí, pero también muchos de los pasajes de la vida de Jesucristo, por ejemplo, son simbólicos, como que él era pescador de hombres, los 12 discípulos fueron 12 eras de un año de precesión. De los equinoccios, no digo que no haya él existido, ¿verdad?, como persona real, pero en el caso de él, mucho dejó simbolismo. Yo pienso que algún día pensó, van a comprender que estoy hablando de cuándo sucederían todas estas cosas, cuándo vendrían los cambios drásticos para la humanidad, cuándo nacería esa nueva raza o esa nueva humanidad que sería totalmente diferente a las demás. Por ejemplo, hubo una humanidad que eran gigantes. De hecho, te comentaba alguna vez que en un códice también mexica decía que las pirámides pudieron ser construidas textualmente, así, claro, traducido, pudieron ser construidas porque en esa época todavía había gigantes sobre la tierra. Entonces esa era otra humanidad, vestigios de esa otra humanidad todavía más antigua. Entonces, pues sí, es como cuando nace algo, una nueva generación, no sé, de X, de perritos, pues queda en la herencia de los papás, ¿no? Algo, pero ya traen cosas nuevas, pero todavía quedan vestigios de esa otra raza, del otro. Y así yo creo que fue. Pero, por ejemplo, cuando hablan de, por ejemplo, Hércules y sus 12 trabajos, pues se está hablando también de un año de precesión de los equinoccios, de paso de todas las eras, como Jesucristo fue el precursor o el que abrió y cerró la era de Piscis, y su discurso siempre fue apocalíptico porque terminaba
con él, con la era que él precedió, que era un dios, o que a lo mejor cada era venía algún avatar como él, o un maestro, no sé. Pero en la era de que él cerró, bueno, cerraba también un año de precesión de los equinoccios, o sea, un año cósmico, nuestro paso por las 12 constelaciones, que el zodiaco ahora pues también, ¿verdad? El horóscopo es un juego. En esa época, era mucho más serio, no era ver los horóscopos, aunque por ejemplo en México, sí, hacían el horóscopo personal desde que nacían y veían cómo hacer rituales para aminorar los defectos, sí, hacían cartas astrales, pero no es nada más, eso es personal, pero hablando a nivel astronómico, claro, ese paso por nosotros, de la humanidad, por cada era, pues era importante, influía mucho en el mundo, en la humanidad. Jesucristo, su lenguaje fue así, hablando del fin, porque cuando la era terminara, después del tercer día, o sea, después de estos 2000 años de Piscis que él inauguró, se acababa un año de precesión de los equinoccios. Al acabarse este año cósmico, empieza todo a renovarse. Es como te digo, lo que dicen no solo la Biblia, que al final del Apocalipsis, habla de cómo se midieron el nuevo año, bueno, la nueva Jerusalén, que medía 2 estadios por 2, es otro año de precesión de los equinoccios. Nuevo año donde todo iba a cambiar, donde iban a ser una humanidad que no iba a conocer ya el mal, las injusticias, porque algo iba a ser que ya no iba a ser posible. Yo pienso que realmente sí ha habido grandes cambios, no, el ser humano que tiene millones de años, pues nunca ha sido el mismo, ha habido influencias tal vez de fuera, de las estrellas, de otros seres, pero también de Dios. Yo pienso que sí ha influido mucho, las humanidades han sido muy distintas, y la que viene de este nuevo año cósmico, que si te fijas, lo describen en muy corto párrafos, cómo iba a ser ese nuevo año astronómico en el Apocalipsis, que te digo que da la medida que 12 por 12, 24.000 años nuevos, de nuevo los 24 ancianos ya terminan, que son el año cósmico que terminó, y este nuevo año estelar, pues no sé si te fijas que en lugar de ser seres antropomorfos o animales como este que pasamos, que era por Leo y un león, y como que hablábamos de Hércules, ¿verdad? Peleó con el león. Ahora iban a ser puras joyas, que la era de los rubíes. ¿Y por qué? Porque viene puro brillo, pura luz hacia esta nueva año estelar. Bueno, por supuesto hay, como decías, matemáticas y números en todos los libros de textos sagrados antiguos, sí. Y todo eso hay que interpretarlo, porque todo es muy simbólico, como dices y afirmas, pero de todos esos textos que tú has podido, y códices que has podido tocar, manejar, traducir, hablan de finales, hablan de cambios, de eras, de ciclos, pero también hablan de esperanza. Claro. Te comentaba de un códice que lo tengo en mi móvil. Si quieres luego te lo mando y tú lo puedes incluir. Ese códice te lo voy a mandar en maya. Bueno, en maya, escrito en español, ¿verdad? En el idioma. Traducido al español. O sea, yo lo traduje del inglés al español. En ese códice habla de que al final iba a venir un gran juez, igual que hablan los egipcios en sus libros sagrados, también hablan de un gran juez que iba a venir al final. Para ellos también iba a haber un fin de era y un fin de año estelar. Los mayas, en ese códice está muy bonito porque dice que está muy impresionante, porque dice que va
va a venir un gran juez que va a juzgar al señor de la serpiente, al sacerdote de no sé qué, al rico, al pobre, a los niños, a todos los va a juzgar, porque va a llegar el día en que la copa donde están juntándose todas las perversiones, toda la maldad del ser humano va a llegar a su límite, se va a rebosar, y entonces va a ser cuando venga el fin. Entonces, cuando las 4 ceibas sagradas que sostienen nuestra realidad, pues es el cuadrado que todas las culturas mencionan, ¿verdad? Es que es tanto que me desespero, no te puedo explicar todo, pero bueno, ese cuadrado de la realidad, que es nuestra dimensión tridimensional más el tiempo, bueno, los mayas la conocían, ¿verdad? Ese cuadrado dimensional va a colapsar un día porque las raíces están corrompiéndose, se las están comiendo las termitas de la tierra, y cuando colapse, y cuando la copa de Hunabku, que es el Dios, es el creador, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo somos conscientes de que hay algo, la fuente, Dios, como le quieran llamar, el creador de todo, los dioses menores o X. Bueno, va a haber un día en que se va a colmar esa copa de todas las lágrimas, de todo el sufrimiento, de las injusticias cometidas en este mundo, y va a venir el fin. Pero también en sus libros hablaban de una nueva realidad, ¿verdad? Que es la que se aproxima. Yo sí pienso que estamos muy cerca de vivir esa nueva era, que muchos en internet, si buscas, hablan de un evento muy próximo a ocurrir, que sí, es el fin de la era. Yo pienso que el 2012, que terminó el año de la era de los mayas, el año cósmico, la era de Piscis, empezó una era de transición, que los mexicas le llamaban el no tiempo, los días sin nombre. Estamos viviendo, ellos hacían rituales para minorar los efectos negativos que esos días sin nombre iban a tener en la humanidad. Ahorita estamos viendo el degenere total de la moral de la humanidad. Perdimos valores, perdimos muchas cosas. Son días oscuros, días pues sin nombre, días sin luz, ¿verdad? Pero preceden a la luz del nuevo día cósmico, del nuevo Es como amanecer. si se hubiese instaurado en la humanidad una gran inconsciencia, ¿no? Por utilizar un símil a la palabra oscuridad, ¿no? No estamos en plena oscuridad, porque muchas personas que tienen mucha luz, y eso es lo que nos ha permitido no hundirnos totalmente en esa oscuridad. Pasamos por una época en que ese número 13 que tanto le temían en la antigüedad, y hasta ahorita mucha gente, ay, el 13 no, porque bueno, es que tenían miedo a esa 13ª constelación, que dura un corto periodo de tiempo, como los mayas hablaban de un periodo corto. Esa constelación se llama Ophiuchus, es el portador de la serpiente. No sé si has oído, sí, claro. Todas las culturas hablan de una serpiente que es muy temida, porque es la 13ª constelación. Ahorita estamos viviendo esos días de oscuridad de Ophiuchus, que está en un lugar que le llaman la fosa oscura. Entonces esa influencia que tenemos de oscuridad pues es muy corta, de Ophiuchus, y pasa muy rápido, pero estamos ahorita bajo esa influencia. La luz que mucha gente tiene viene de su amor, ¿verdad? Porque el amor que uno tiene en el corazón es lo único que puede salvarnos. María, el fin de las eras y el tiempo, de los mayas al apocalipsis, ¿cuál es la esencia de este trabajo? ¿Qué mensaje quieres dar en él? Bueno, el mensaje es que hay esperanza, ¿verdad? Ajá. La esperanza, aunque parezca que estamos viviendo ya, que no hay nada más, que no hay fin a la injusticia, la corrupción, como hablan en ese códice que te mencionaba, que
increíble. Tú, a cualquier persona que le preguntes, nadie te va a decir que ve la luz al final del túnel hacia esta era de corrupción. Vemos los gobiernos, ¿verdad?, que colapsan, la economía, colapsa todo, y nadie cree que hay algo más después, que hay una posibilidad de un cambio. Bueno, pues esa es la idea, ¿verdad? Yo me enfoco mucho en decir, sí, está horrible, estamos saliendo, ya vamos a acabar, estamos al final. Es como cuando estás pasando por algún trago amargo y que alguien te dice, calma porque ya estás a punto de salir. Bueno, pues esa es la idea, eso es lo que quiero dejar al final, ¿verdad? Que estamos a punto de salir de esta trance tan duro que hemos vivido los humanos, de injusticias, de dolor, de sufrimiento, y que vamos hacia una realidad, una humanidad donde ya no va a haber nada de esta maldad que existe ahora, no va a ser posible. Ahora, yo sí pienso que va a haber un contacto. Si va a venir algo fuera de este mundo, algo que nosotros en esta época moderna no nos imaginamos, porque no ha habido, que como decíamos hace rato, a lo mejor otras humanidades convivieron con seres de otro mundo, de otros mundos. Sí va a haber un contacto. Yo pienso que solos no podríamos hacer ese gran cambio, y si van a venir, tal vez espiritualmente o físicamente va a haber un cambio, porque va a venir ayuda espiritual de fuera, que nos va a hacer esa ayuda a cambiar. María, yo recuerdo en el año 2010 y 2011 en España, en el programa Mis Enigmas Favoritos, abordar el asunto de la profecía maya. Claro, siempre lo trataba con periodistas, con escritores. Recuerdo haber estado en varias ocasiones en Riviera Maya. En una de ellas me llevaban a la estela que está en Coba Maya, donde efectivamente, bueno, pues se dice que es la estela que dio pie, ¿no?, a lo de la profecía del 21 de diciembre de 2012. Curiosamente, ese día yo realizaba un programa en vivo de Mis Enigmas Favoritos, tocaba el día de la semana, estaba como invitado un buen amigo, periodista y escritor, Josep Guijarro, y nos daban las 12 de la noche en España y el mundo nos acabó en ese momento, ¿no? Afortunadamente lo celebrábamos. Josep, nuestro tiempo de programa ha concluido. Son las 12:01 de la noche. 1 minuto y estamos vivos. Estamos vivos. Bienvenidos al 21 de diciembre de 2012. Como era de prever, no ha pasado absolutamente nada. Tenemos 13 días por delante de tener el corazón en un puño. Me decía un arqueólogo, estando en Riviera Maya, en Coba, que muchos autores y escritores vieron la oportunidad, dentro de la fantasía, de hacer dinero con los libros, de inventar de que el mundo se acababa en el 2012, ¿no? Mucha gente, es lo que te comentaba hace rato, que me da pena, ¿verdad? Es triste, porque desacreditaron a mis mayas. Sí. Y mis mayas son una cosa impresionante de conocimiento. Yo creo que es el vestigio que ellos tuvieron, ese contacto con esa otra humanidad que tenía todavía el conocimiento o la capacidad de ver más allá del velo que nos cubre ahora, esa visión de otro mundo, de otra realidad. ¿Qué pasó con los mayas, María? Porque hay muchas teorías, ¿desaparecieron? No, los mayas siguen, ahí están, están en la zona maya. Lo que pasa es que en América, en Mesoamérica, la forma de hacer la guerra, porque todos los humanos somos iguales, ¿verdad? Nos gusta matarnos a nosotros mismos, pero la forma, el estilo era totalmente distinto al que se acostumbraba en Europa e incluso en Asia. En América la idea era tomar prisioneros, entre mejor, más alto el rango de prisionero, era mejor ofrenda a los dioses. Los españoles, cuando llegaron a México, se horrorizaron de ver que hacían muchos sacrificios humanos. Pues sí, porque no se mataban. Eso fue uno de los factores que hicieron que perdiéramos también, ¿verdad? Porque nosotros, los mexicanos, decían, ¿qué está pasando? ¿Por qué se matan? Si la sangre es lo más precioso que podemos ofrecerle a los dioses. Yo creo que esos dioses también estaban medio raros, que pedían sangre, ¿verdad? Huitzilopochtli. También hay seres
buenos y seres malos también, ¿verdad? Claro. Pero yo pienso que eso es una de las razones, ¿verdad? Que era diferente la forma. Y entonces, como nosotros no ofrecían los mexicanos la sangre para que continuase el mundo, que no se extinguiera. Esa es la diferencia de las guerras, y eso también es importante, que ellos pensaban que se iba a acabar, hacían esos rituales para que no se acabara y que perdurara la humanidad. Pero las antiguas humanidades que existieron dejaron ese legado a los mayas y a los mexicas, de las eras y el tiempo, ¿verdad? María, ¿cuánto queda por descubrir todavía del mundo maya? ¿Habrá códices todavía enterrados, ocultos o por descubrir? Pues sí, debe de haber todavía mucho conocimiento. De hecho, hay muchos códices que... yo en el libro analizo uno que habla de unos monstruos que tienen dibujado en el ojo la palabra Wagha, que es el número 6, y eran 3 monstruos que tienen dibujados cada uno un número 6. Entonces, pues sí, lo busqué analizar desde otra perspectiva, porque también hablaban de esa serpiente a la que le tenían tanto miedo, que también están hablando a nivel astronómico, ¿verdad? De constelaciones, de estrellas. Y entonces yo analizaba y comparo, por eso el libro se llamaba De los mayas al apocalipsis, porque muchas coincidencias también a eso termino, ¿verdad? A esa conclusión, mi teoría, de que toda la humanidad estaba unida en ese conocimiento astronómico, astrológico, y todos tenían como fin, eso es lo más impresionante, estos tiempos que estamos viviendo. Se acabó el 2012, sí, no se acabó el mundo va a seguir y la humanidad va a cambiar. Ese es el mensaje principal que ellos quisieron dejarnos grabados en las piedras, en la orientación de sus pirámides y de sus construcciones, orientadas hacia Orión, tal vez porque de ahí va a venir esa ayuda que te digo, espiritual o moral, de seres más avanzados que nosotros, tal vez. Mirando ese recorrido a la historia y a la antigüedad, no creo que haya mejor soporte o medio de dejar escrito un mensaje o legado que la piedra. Y para finalizar este encuentro y esta entrevista, porque me gustaría seguir abordando muchos temas contigo, pero el tiempo pasa volando, hace poco tuve el placer de ser invitado por ti a visitar un lugar magnífico, a un ratito de aquí, de la ciudad de Monterrey, Bocas del Potrerillo. Petroglifos. Petroglifos, efectivamente. Sí, ahí estaba habitado hace miles de años. Ajá. Bueno, pude contemplar, fotografiar contigo esos petroglifos, parte de ellos porque son muchos, con una antigüedad, según dicen, de unos 8000 años de antigüedad. Y lo que sí me llamó la atención fue la similitud de algunos símbolos con otros lejanos en el tiempo y en el espacio de culturas, otras culturas en el planeta. Eso es a lo que voy, es lo que te comentaba, que ese velo que nosotros tenemos ahora nos impide comunicarnos. Porque yo pienso que esa otra humanidad que colapsó por embelezarse en admirar las estrellas y en todos los poderes que tenían, esa es la expulsión del paraíso. En realidad dejamos de tener ciertas capacidades. Yo creo que ellos podían comunicarse en un plano distinto, no solo telepáticamente, sino que podían incluso tal vez hacer viajes astrales. Si nos vamos a ver, por ejemplo, las huellas de Nazca, que son impresionantes, muchos han dicho que tal vez los chamanes ahí, con la ayahuasca o los diferentes métodos que tienen de alterar el estado de conciencia, como en México con el peyote, para conectar con los dioses, pero que hacían viajes astrales. Es una teoría bien interesante. Pero yo pienso que antes podían salirse sin necesidad de ninguna cosa externa.
Y tal vez esa es una de las capacidades que perdimos, y el vestigio es que ahora lo podemos hacer todavía. Algunas personas ayudadas con esas plantas psicotrópicas, o con los yogis o demás, con mucha meditación y muchos trabajo espiritual. Les recuerdo, por si pasan alguna vez por la ciudad de Monterrey, tienen que visitarla en México, también visiten el complejo arqueológico Bocas del Potrerillo. Boca de Potrerillos. Hay muchas zonas de petroglifos aquí. No hay, como en la zona maya o el centro de México, que es lo más interesante. Si van a México, conozcan sobre todo Teotihuacán, claro, que es una cosa impresionante. Y al sur Riviera Maya, Chichén Itzá. Y la Riviera Maya. Los mayas es una cosa impresionante. Recordarás, bueno, hace unas semanas publicaba en Facebook un artículo sobre estos petroglifos y recordabas ya al final de la visita que el guardia que trabaja para Lina, Inocencio, que le mandamos un saludo desde aquí, el hombre contestaba muy amablemente a nuestras preguntas y, bueno, pues tu hija, Alejandra Vázquez, le preguntaba, bueno, pero ¿usted ha visto alguna cosa rara aquí, alguna luz extraña? Se me adelantó la pregunta y dijo, sí, se han visto brujas, ¿no? Le llaman brujas, luces extrañas, ahí enfrente de la montaña, ¿no? En la Sierra Madre. Sí, algunas personas les llaman así, pero hay, bueno, como en todo el mundo ahorita, muchos avistamientos de cosas extrañas en el cielo, que yo creo que es parte de ese momento que se acerca de un contacto espiritual o mágico con otra realidad. Lo que es curioso es comprobar con los datos y con los casos que muchos ovnis han sido vistos en lugares arqueológicos. Sí. María, ya para finalizar la entrevista, estás en un nuevo libro que lo titulas Jimena y los EBETEK, los mensajeros del cielo. Son los mensajeros del cielo. Ajá. Y este libro es más noveleado, sí, pero bueno, me da risa porque tiene muchas cosas que son reales. Es estos seres que vienen del cielo y vienen a hacer contacto con nosotros, de eso se trata. Jimena, se llama así por mi nieta. Ajá. En el libro ella no sabe, porque no se lo han revelado, estaba muy chica, pero ella es el padre y el abuelo, y esos han venido del espacio, han dejado su semilla y ella ya es como quien dice casi ya tiene genes de los seres de las estrellas. Entonces ella es una de las muchas personas especiales que tienen los genes heredados de esos seres. Déjalo ahí para cuando publiques el libro, los lectores que viene a ayudar a la humanidad. Descubran la historia. María, si yo te pregunto si hubo una época en que nunca quisiste ir a dormir. Estaba tratando de hacerle un cuento a uno de mis nietos. Ajá. Porque le daba miedo. Él Ajá. decía que veía un foco, veía una luz en la noche y le daba miedo. Entonces hice un cuento. Un cuento que no quería irse a dormir un niño. Sí. Y pues está interesante también. Este libro de Nunca quería ir a dormir, junto con El fin de las eras, está en Amazon, en Kindle. Ajá. Ahí los pueden encontrar. Desde hace un tiempo te dedicas a hacer aceites herbales. Sí. Bueno, es impresionante. Yo los uso porque me los regalaste. Claro, el te serum regalo facial. además. ¡Qué bárbaro! Y le pregunté a Alejandra, a tu hija, bueno, pero dime qué elementos lleva, ¿no? ¿Qué es lo que lleva? Bueno, un listado ahí de 100.000 cosas que ya no recuerdo, pero ¿te dedicas a ello? Tengo un tiempo acá. Siempre me han gustado mucho las hierbas, las plantas. Es un conocimiento que siempre, cuando iba a las zonas arqueológicas, a los pueblos, siempre preguntaba a los chamanes, ¿para qué usas esto? Para los mercados. Entonces empecé a reunir y buscar las propiedades de algunas plantas y empecé a experimentar. Ya tengo más de 10 años haciéndolo y yo creo que ya llegué al punto en que dices, hasta aquí, ya quedó. Ahora sí está
bueno, o sea, como que yo pienso que ahora sí funciona mejor que nunca. Y hago pues varias, sí, para el cuerpo, para la cara, para adelgazar y para rejuvenecer. María, si hay alguna persona que te está viendo y escuchando que quiera entrar en comunicación contigo, en contacto contigo, claro. ¿Qué medio le ofreces? ¿Un correo electrónico, tu página de Facebook? Te puedo dar mi correo, es mar de María, con de consuelo, marcon27@yahoo.com, o pueden contactarme por Messenger. ¿En Facebook? En Facebook estoy como María Guardiola, porque es el apellido de mi esposo. Igual pueden mandarme un mensaje y yo les puedo mandar de mis aceites. Perfecto. Claro. Estamos poniendo en este momento los datos en la pantalla para que puedan tomar nota. Ya que has mencionado a Antonio Guardiola, tu esposo, ¿cómo es vivir con un médico, un doctor científico, mente científica, que se supone que es la otra parte que te balancea? ¿Cómo es esto? Sí, es un balance. Él, bueno, mi hijo, mi nuera y mi esposo son médicos. Sí. Por ejemplo, hago una de las pomadas que hago es para el dolor. Y pues realmente ahora te voy a regalar. Bueno, vas a ver que sí funciona, quita mucho el dolor y es chistoso, ¿verdad? Porque ellos lo usan. Vamos a finalizar ya el programa, María. Ha sido un placer de verdad estar en tu casa, que es lo más sagrado y lo más íntimo de uno. Me he sentido muy a gusto en esta entrevista. Hay muchas cosas de las que hablar, de las que compartir. Estoy seguro que habrá más encuentros de este tipo, delante de cámaras, y por supuesto no delante de cámaras, yendo hacia esos lugares que estoy encantadísimo de que me muestres, de que me enseñes, de que me compartas, y espero también que hayas estado muy a gusto. Sí, encantada. Pues hablando de lo que me gusta, ¿verdad? Feliz. Muchas gracias por entrevistarme y un saludo a todos. Gracias a ti, María. Suerte en todo. Gracias.